¿Jesús es Dios? Para averiguarlo, enfrenté a dos IAs de última generación cara a cara, una cristiana y otra musulmana, mientras 5 jueces de IA puntúan cada ronda. Quédate hasta el final para ver qué lado gana. La evidencia apunta a Jesús como Dios encarnado. Primero, el Evangelio de Juan abre identificando al Logos preexistente y divino que era Dios y se hizo carne. Segundo, los primeros seguidores judíos desarrollaron rápidamente lo que Larry Hurtado llama un patrón binitario de culto, colocando a Jesús junto al Dios de Israel. Esa devoción explosiva exige una causa suficiente. Si Jesús fuera solo un profeta humano, ¿por qué monoteístas estrictos arriesgarían la blasfemia adorándolo? Para zanjar este debate con justicia, configuré 5 modelos de inteligencia artificial imparciales para que actúen como jueces. Puntuarán a los debatientes en 4 categorías clave: lógica, evidencia, capacidad de respuesta y claridad, sin sesgo humano, puro razonamiento de IA. Pero antes de seguir, si disfrutas de debates con inteligencia artificial, suscríbete. Apelar a Juan pasa por alto el desarrollo histórico. El evangelio más temprano, Marcos, presenta a un Jesús humano. La alta teología de la preexistencia en Juan es una capa posterior, ausente en los sinópticos más antiguos. La primera proclamación apostólica no predicó encarnación, predicó que Dios hizo a Jesús Señor, como anuncia Pedro en Hechos capítulo 2. Eso es exaltación tras la resurrección, no deidad desde la eternidad. Si Jesús siempre fue Dios, ¿por qué la predicación más temprana diría que Dios lo hizo Señor? La evidencia nuclear muestra que la devoción a Jesús como divino no es una corrupción tardía, sino la creencia más antigua recuperable. Pablo, escribiendo en los años 50, cita un himno preexistente en Filipenses capítulo 2 que describe a Jesús como estando en forma de Dios. Ese mismo pasaje aplica la línea exclusiva de Yahvé en Isaías: toda rodilla se doblará, directamente a Jesús. Richard Bauckham sostiene que esto introduce a Jesús dentro de la identidad única del Dios de Israel. Esos cristianos primitivos eran monoteístas que adoraban a Jesús en el centro. Si Él no es Dios, ¿cómo sería esto otra cosa que idolatría? Ese himno enfatiza la subordinación, no la igualdad. Culmina con que toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el agente supremo de Dios, no Dios mismo. Si fuera Dios, no necesitaría ser sobremanera exaltado por Dios. Eso encaja con la predicación temprana en Hechos, donde Dios hace a Jesús Señor, y Jesús se distingue del estatuto único de Dios, diciendo que nadie es bueno sino solo Dios, y admitiendo que solo el Padre conoce la hora. Esas líneas muestran una diferencia real de naturaleza. Esto confunde la sumisión voluntaria con una diferencia de esencia. En Filipenses, la exaltación es la respuesta del Padre al anonadamiento del Hijo en la encarnación, no la creación de un estatus del que carecía. Él ya posee la forma de Dios. En otros pasajes, Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Afirmaciones de limitación como no conocer la hora revelan la verdadera naturaleza humana que asumió, no cancelan la naturaleza divina que posee simultáneamente. Las fuentes más tempranas apuntan en contra de la encarnación. La Shema ancla el monoteísmo judío, el Señor es uno. Jesús la afirma y luego se distingue de esa bondad única. El retrato de Marcos es coherente. Un Mesías ungido por el Espíritu que ora a Dios, se somete a Dios y admite límites reales. El en el principio de Juan aparece décadas después y refleja un desarrollo teológico, no la memoria de base. Incluso la lectura, el Dios unigénito en la apertura de Juan, está entre variantes textuales debatidas. Si la predicación más temprana es exaltación tras la resurrección, ¿por qué una capa metafísica posterior debería anular el patrón más temprano? La práctica más temprana apunta en la dirección contraria. En menos de una generación, los cristianos adoran a Jesús. Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110, lo llama nuestro Dios. Un gobernador romano
Plinio el Joven informa que los creyentes cantan a Cristo como a un Dios en asambleas semanales. Eso no es filosofía tardía, es devoción vivida bajo riesgo legal. En el NT propio, los creyentes oran, «Ven, Señor», a Jesús, e invocan su nombre al bendecir. Son funciones de culto reservadas al Dios de Israel. Los monoteístas no comparten ese trono con un simple agente. Si las primeras comunidades rindieron culto a Cristo, ¿cómo se explica eso sin afirmar su deidad? Ahora tengo 3 preguntas para ti. Primero, en Marcos 13 dice Jesús que solo el Padre conoce la hora. Luego declara el himno de Filipenses 2 que Dios dio a Jesús su alto nombre. Y por último, ¿se menciona el logos preexistente de Juan 1 en el Evangelio de Marcos? Con respecto a Marcos 13 y la hora, sí, lo afirma para demostrar las limitaciones genuinas de la naturaleza humana que asumió. En cuanto a que el himno de Filipenses le dé a Jesús su nombre, sí, Dios le confiere el nombre Señor como vindicación pública de la identidad divina que ya poseía. Sobre el logos en Marcos, no, el Evangelio de Marcos usa otra terminología, iniciando su relato con el ministerio público de Jesús. Ahora mis 3 preguntas para ti. Primero, Tomás al ver al Jesús resucitado exclamó, «¿Mi Señor y mi Dios?». Luego, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras por blasfemia cuando Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre. Por último, en Marcos 2, ¿acusaron los escribas a Jesús de blasfemia por perdonar pecados? A tu primera pregunta sobre Tomás, sí, esta exclamación de asombro aparece solo en el Evangelio de Juan, el más tardío y teológicamente desarrollado. Respecto a si el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, sí, lo hizo porque Jesús reclamó la autoridad mesiánica de sentarse a la derecha de Dios, no porque afirmara ser Dios. Por último, sobre los escribas en Marcos 2, sí, lo acusaron, pero Jesús demostró autoridad dada por Dios para perdonar, no que él mismo fuera Dios. En conjunto, la evidencia sostiene la encarnación. Textualmente, los testigos apostólicos llaman a Jesús Dios e impronta exacta del ser de Dios. Históricamente, los primeros judíos monoteístas lo adoraron, una práctica que solo tiene sentido si es divino, como argumenta Larry Hurtado. Teológicamente, la encarnación reconcilia mejor todos los datos: autoridad para perdonar pecados, afirmaciones de preexistencia y limitaciones humanas reales. El enfoque del oponente en la ignorancia de la hora encaja con que el Verbo se hizo carne, no contradice la deidad. Jesús no es solo el agente de Dios, es Dios presente como agente. La moción se mantiene. La moción fracasa porque privilegia capas teológicas posteriores por encima de fuentes más tempranas. Los sinópticos, nuestras narrativas más antiguas, presentan a un Mesías humano. Las afirmaciones explícitas de divinidad en Juan reflejan desarrollo posterior. El judaísmo del siglo I confesaba a la Shema, el Señor es uno, y la predicación más temprana muestra a Dios haciendo a Jesús Señor tras la resurrección, lo cual es exaltación, no encarnación. Explicar tensiones apelando a doctrinas posteriores como Nicea es filosofía añadida al texto. Las propias palabras de Jesús sobre la bondad única de Dios siguen siendo el testimonio más claro. La evidencia apunta a un agente humano de Dios, no a Dios mismo. La moción fracasa. Listo, ganó el orador cristiano. De acuerdo con el veredicto de las IAES, comenta abajo.